Tú en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su canal TRO, programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades jurídicas y sociales que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar nuevamente un tema que les concierne a todos ustedes. Inicio mi presentación de esta forma. 6.100.000 personas son mayores de 60 años en este momento y según los especialistas, 2 millones de esta población no van a poder alcanzar su pensión o no tienen expectativa de pensionarse. Hoy vamos a hablar, apreciados televidentes, del traslado de pensiones, traslado del régimen de pensiones. Para eso hemos invitado a nuestros especialistas del día de hoy. Todos los meses buscamos los mejores especialistas en este tema para que le puedan dar respuesta, no solamente ya a los auxilios jurídicos, como lo dice la doctora Marlene en su momento, sino tratar de dar soluciones más de fondo, ya que lo que tenemos el día de hoy son especialistas en el tema. Es por eso que queremos darle la bienvenida a la doctora Daisy Acevedo, especialista, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, especialista en Seguridad Social y postdoctorado en Constitucionalización del Derecho. Doctora Daisy, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Bueno, tenemos alguna dificultad con la comunicación de la doctora Daisy. Mientras nuestro equipo de producción nos ayuda a restablecer la comunicación con ella, vamos a ver, queridos televidentes, una nota contexto para que a ustedes los vaya ilustrando un poco más respecto a este tema trascendental, en el cual vamos a hablar si usted puede cambiar de fondo de pensión, cuáles son los términos, cuáles son los requisitos. Aquí está este informe especial. Los colombianos que quieran trasladarse de régimen pensional y cumplan con los requisitos para hacerlo, podrán realizar este proceso completamente en línea y en cuestión de minutos. Para ello, Colpensiones puso a disposición de los ciudadanos el trámite de traslado electrónico a través de su página web, un proceso que está habilitado para quienes pertenezcan a Porvenir, Protección y Escandia, a Colpensiones o viceversa. Pero, ¿qué debe hacer un ciudadano para hacer un traslado de fondo? Para trasladarse, la persona debe cumplir con un requisito principal, llevar mínimo 5 años en el fondo o administradora de pensiones actual. Para esto, las personas pueden trasladarse una única vez dentro de cada 5 años con el fin de pertenecer a uno u otro régimen. Y deben tener en cuenta que si a esa persona le faltan menos de 10 años para alcanzar la edad de pensión, que en Colombia es 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, pues estas personas no podrán trasladarse de régimen. Asimismo, las personas y las entidades deben cumplir con otro requisito fundamental conocido como la doble asesoría. Las administradoras de pensiones deben cumplir con el deber de la doble asesoría, esto es, realizar una proyección estimativa de la pensión de vejez de esa persona, realizar una estimación aproximativa no solamente en su régimen sino en el otro, detallar también el tema de las consecuencias jurídicas que podría tener en uno y otro régimen el traslado que se realice, detallar de manera muy personalizada las consecuencias económicas que podría tener esa persona para trasladarse entre regímenes y en fin darle una atención integral, informativa a esa persona que pretende trasladarse de un régimen a otro para que tome la correcta decisión. Aunque en Colombia se ha suscitado un debate sobre el tema pensional, es decir, si se debe aumentar o no la edad para recibir esta mesada, el panorama económico de estos fondos reportó un importante avance en septiembre de este año. Durante este periodo se marcó un nuevo máximo en el ahorro pensional de los colombianos, luego de que el valor de los fondos pensionales aumentaran hasta los 293,7 billones de pesos, recursos correspondientes a pensiones obligatorias y que peso a peso son propiedad de los trabajadores. Aunque la pandemia por el COVID-19 llegó a producir ciertos inconvenientes en materia económica,
Los expertos son enfáticos en mencionar que el ahorro pensional, aquí o en cualquier parte del mundo, se construye en décadas y que momentos de alta volatilidad como los experimentados este año son temporales y no afectan el ahorro pensional de los colombianos en el largo plazo. Bueno, después de haber visto este informe muy completo de nuestros amigos, nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta, ahora sí le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Daisy Acevedo. Doctora Daisy, bienvenida a Actúe en Derecho, su casa. Gracias, doctor Reinaldo, y gracias a todos los televidentes. De verdad que sí es mi casa, pues me da oportunidad de llegar al conglomerado social, de llegar a todas aquellas personas que muchas veces no tienen la oportunidad de visitar un abogado. Desde aquí, desde nuestro canal TRO, le podemos ayudar, al menos así sea jurídicamente, a través de estas asesorías que le hacen expertos en derecho. Y no solamente aquí la suscrita, también nuestro presentador abogado, también la doctora Marlene. Entonces todas las personas que escuchan el programa de TRO tienen a su mano no solo un abogado, sino 3 por 1. Y esto hace parte de la responsabilidad social que hemos asumido como canal, como programa y como profesionales en el derecho. Doctora Daisy, tema recurrente en todos los ciudadanos, especialmente los que ya han pasado de los 50, 55 años, que ya están a puertas de cumplir sus semanas. ¿Cuál es la duda razonable que siempre tienen ellos? ¿Sigo en este fondo de pensión? Bueno. ¿Cuáles son las garantías que yo tengo? Doctora Daisy, entremos en materia y empecemos a decir a nuestros televidentes cuáles son las circunstancias que debemos tener en cuenta. Gracias, doctor John, y a doctor Reinaldo, y a todas las personas que nos están escuchando. Mire, tenemos que hacer una claridad de lo que es el sistema pensional en Colombia. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Muchas personas dicen, yo estoy en fondo privado o estoy en el fondo del gobierno, pero quiero decirle que si bien es cierto, existen 2 regímenes pensionales, uno que administra el gobierno a través de Colpensiones, que era el que antes administraba las cajas de previsión y el seguro social. Hoy lo está administrando única y exclusivamente Colpensiones. A raíz de la Ley 100 de 1993 se dio la oportunidad con el Sistema General de Pensiones, es decir, supuestamente unificando toda la materia pensional, pero dio lugar al nacimiento de otro régimen pensional. ¿Cuál es ese otro régimen pensional? El régimen de ahorro individual. ¿Quién lo administra? Las administradoras de fondos de pensiones privados. Actualmente, ¿cuántas existen? Solo existen 4 administradoras de fondos privados. Entonces, muchas personas quieren saber cuál de los 2 regímenes le conviene, cuál de los 2 regímenes es más favorable. En este caso, sí hay que hacer un estudio a cada uno, o cada uno debe tener de presente lo siguiente: es que cómo se va a liquidar esa pensión. Por ejemplo, en Colpensiones, que es el régimen del gobierno, que es régimen de prima media con prestación definida, es administrado por Colpensiones. Allí, ¿cómo nos vamos a pensionar? ¿Cuál es el cuánto de la pensión? Eso sí quiero que tengan en cuenta, y ustedes pueden hacer cuenta desde ya. El cuánto de la pensión o el ingreso base de la liquidación de esa mesada pensional va a ser el promedio de los últimos 10 años que ustedes hayan cotizado, o en su defecto el de toda la historia laboral. Tiene 2 sistemas de pensiones, tiene 2 sistemas para liquidarlo, toda la historia laboral o en los últimos 10 años. Y de acuerdo al más favorable es que se le reconoce la pensión. Ahí la plata o las cotizaciones, todos esos ingresos entran a un fondo común. Ahí nos vamos a pensionar todo. De ahí, de ese fondo común, el gobierno saca para pagarnos nuestras pensiones. ¿De dónde saca esos recursos? De los mismos recursos que nosotros ahorramos a través de nuestros empleadores o independientes, y de todo lo que se tiene allá a través de esos recursos, no solamente de nosotros, sino los demás cotizantes. A diferencia de lo que sucede con el de ahorro individual, allí cada persona se va a pensionar de acuerdo al monto que tenga allí ahorrado. Es decir, allí cada afiliado tiene su propia bolsita de pensión, tiene su propia bolsita de plata. ¿Para qué? Para que con fundamento en esos recursos o de ese ahorro que tiene es que se le va a calcular la pensión. Entonces, por ejemplo, por eso es que muchas veces las pensiones no sale lo mismo aquellas personas que están cotizando en los fondos privados para aquellas personas que están cotizando con el régimen de prima media con prestación definida.
En el régimen de ahorro privado se les va a pensionar es de acuerdo al capital ahorrado. Por ejemplo, actualmente las personas para que salgan más o menos con un salario mínimo tienen que tener un promedio de 230, 250 millones de pesos ahorrados. Con ese capital ahí ahorrado es que puede salir con una pensión mínima, con un salario mínimo ahí. Y más o menos como para que salga con ese promedio de salario mínimo, que salga con el salario mínimo y con un capital de 250 millones de pesos. Esa persona generalmente está haciendo cotizaciones de 4 millones 500, 5 millones de pesos. Mientras que en el régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones, mire que la forma de liquidar la pensión es diferente. Allí se va a coger el promedio de todos los de historia laboral o de los últimos 10 años. Y de ahí, de acuerdo al número de semanas que tenga, sacan el monto porcentual. ¿En cuánto oscila el monto porcentual en Colpensiones? Entre un 55 y 65 de arrancada, ¿ya? Porque esa fórmula es de carácter decreciente. Y de ahí en adelante, por cada 50 semanas de más que tenga, le van a dar 1.5. Es decir, las personas en Colpensiones pueden salir hasta un máximo del 80%, ¿sí?, del ingreso base de liquidación, de cotización que ha hecho durante toda la historia laboral o de los últimos 10 años. A diferencia de lo que pasa con los fondos privados, y por eso es que se han visto las sorpresas actualmente, y de ahí es que mucha gente se están trasladando de un fondo privado a Colpensiones, porque cuando van a ver el capital que tienen no le alcanza muchas veces ni siquiera para el salario mínimo. Yo les digo, o ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál de los dos fondos es bueno? ¿Cuál es el que más se le conviene a las personas? Perdón, entonces, doctora, precisamente depende. eso es lo que queremos, que nos tomemos todo el tiempo necesario para explicarle esto a las personas. Acá es un acto de pedagogía para todos ustedes. Esta es una consulta que tendría su costo en cualquier otro consultorio, pero acá vamos a universalizar los términos y a decirles a todos ustedes el por qué deben o cuáles son sus características, tanto sociales, económicas y laborales, y la capacidad de aporte para que ustedes sepan cuál es el fondo en el que deben estar. Doctora Daisy. Exacto, lo que dice el doctor Reinaldo. Aquí ya es cuando vamos a entrar cuáles nos conviene. Porque ahí sí yo digo, ambos tienen sus puntos de vista positivos. Por ejemplo, las personas que siempre han venido cotizando con salario mínimo y que piensan seguir cotizando salario mínimo, o que el salario o que el trabajo que tiene, por ejemplo, aquellas personas de oficio varios, que generalmente no ganan más de un mínimo, a ellos sí le conviene estar en un fondo privado. ¿Por qué? ¿Cuál es la garantía que tiene con este fondo privado en este caso? Porque su pensión va a salir siempre con el mismo salario mínimo, pero la ventaja es que no va a tener que esperar a cumplir 1.350 semanas, sino 1.150 semanas. Entonces, para ese grupo de trabajadores, para ese grupo de personas que cotizan con esas características de salario mínimo, que de pronto no van a tener ingresos más adelante, que ese va a ser un estándar dentro de su vida laboral, yo les recomiendo el fondo privado, siempre y cuando ese sea la directriz de ello. ¿Por qué? Porque se van a ahorrar 3 años más de cotizaciones, que es esto, son 150 semanas menos que tiene que con respecto a Colpensiones, y fuera de eso va a salir con la misma pensión, así fuera en régimen de prima media o en régimen de ahorro individual. Bueno, doctora Daisy, yo la voy a interrumpir un segundo, ya que la prelación suya y mía son los televidentes, especialmente los que se comunican con nosotros para exponernos su situación. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, hablo con Graciela Alvarado. Doña Graciela, muy buenas tardes. ¿De qué sector de la ciudad nos llama, doña Graciela? De acá de Girón, Santander. Municipio de Girón. Doña Graciela, por favor, díganos cuál es su caso, cuál es su situación. Bueno, la situación mía es que yo tengo una duda, que si uno después de los 67 años quiere empezar a pagar para pensión para la vejez, ¿es posible o no es posible? Porque yo ya retiré hace 2 años lo que tenía en cotización. Doña Graciela, ¿usted de dónde es? De Medellín. De Medellín. Santander. Y viviendo acá en Santander. Sí, señora. Doña Graciela, le voy a pedir el favor que no nos cuelguen. Es posible que necesitemos información adicional respecto a su caso. Doctora Daisy, ¿qué podemos decirle a doña Graciela? La linda gente de Medellín.
Doña Graciela, mire, independientemente que usted tenga en este momento ya 37 años y empiece a cotizar, precisamente la Corte hace poquito se pronunció, no hace más de 15, 20 días, que salió el primer comunicado. Reciente, de la Corte comunicado pospandemia. Exacto, comunicado a la Corte Suprema de Justicia, dio la posibilidad no solamente usted como 37 años, sino la persona con 40, 45, 50, 55, y tiene la razón de ser de la Corte haber tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque si esa persona que ha empezado a cotizar logra, si es posible, para otra prestación económica, que puede ser de una pensión de vejez o una pensión de invalidez. Entonces, si usted a los 37 años, independientemente que empiece a cotizar a esta edad, sigues haciendo sus cotizaciones normales, pero quién quita que más adelante se le sobrevenga alguna situación como una pensión de vejez, una pensión de invalidez o una pensión de sobreviviente. Allí, usted teniendo sus 50 semanas cotizadas con anterioridad, puede cubrir ese riesgo. Entonces, no solamente a usted, doña Graciela, con 37 años, sino a aquellas personas que tienen 10, 15, 20 años más que usted, pueden hacer sus aportes pensando si es posible, en una prestación económica que se sobrevenga en este caso, como las que ya le conté, invalidez o pensión de sobreviviente. Doña Graciela, este es un ahorro que después, dadas las circunstancias sobrevinientes, se convierte en una garantía para el resto del proyecto de vida. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. También nos están viendo nuestros televidentes a través de nuestro portal Facebook Canal Tro. Ya acá tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de nuestro portal Facebook Canal Tro. Nos pregunta Jacqueline Romero Rivero: yo me puedo pasar a Colpensiones, mi fondo lo tengo en protección, tengo 49 años. Este es el común denominador de todas las personas que tienen en su imaginario colectivo que así es, no importa qué edad tengan, ¿sí? Pero tienen que pasarse al fondo de Colpensiones. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes, doctora Daisy? Exacto, doctor Jacqueline, y a todos los televidentes. Tengan en cuenta, pues la ley 797 del 2003 en el artículo 2 lo prohíbe. Dice que las personas que estén a menos de 10 años para cumplir la edad de pensión les está prohibido o vedado trasladarse de un régimen a otro, es decir, ya sea de prima media de Colpensiones a los fondos privados o de los fondos privados al régimen de prima media. Eso lo dice la ley. Pero como se han venido presentando algunas situaciones de que las personas no están saliendo bien pensionadas, o aquel producto financiero que le vendieron en su época para cuando se afiliaron, o cuando hubo esas afiliaciones masivas en el año 93, 94, 95, que le hacían creer que iban a salir superpensionados con una mejor pensión, que todos esos ingresos que tenían allá o todos esos ahorros que tenían en su fondo privado, eso iba a ganar rentabilidad muy altísima y de todo, y que mejor dicho se podía pensionar a cualquier edad y de acuerdo a la rentabilidad que tuviera, ¿sí? Con esa situación es que se han venido dando todos estos traslados, pero como la ley lo prohíbe, entonces, ¿qué sucedió? Se vinieron una cantidad de demandas, ¿sí? Donde ya la Corte se ha pronunciado a través de la sentencia SL 1688 del 30 de mayo del 2018, que es una sentencia en la que nos basamos todos los abogados y las personas que trabajan en este tema, y allí se dispuso que las personas a quienes no le hubieran dado una buena asesoría, un buen consejo, y en este momento viera que su pensión se encuentra en riesgo y no cumpliera con el objetivo de la Ley de Seguridad Social, podían trasladarse a Colpensiones, independientemente de la edad. Inclusive existen ya sentencias proferidas por la Corte, que fue en agosto del año pasado, del 2019, la 1452 del 2019 de agosto. Inclusive dispuso en esa sentencia que estando aún la persona pensionada o que ya le hayan hecho devolución de saldos, puede retornar a Colpensiones cuando se logra demostrar que a este afiliado del sistema no se le dio una información clara, concreta, real, concisa, seria, todo ese detalle. Que el usuario la haya saber entendido. Cuál es el mejor plan de pensión que tenga.
Listo. Doctora Daisy, la voy a porque ese es un producto financiero. La voy a interrumpir nuevamente y le ofrezco disculpas. La prelación nuestra son nuestros televidentes, sí, y déjeme decirle que tenemos televidente de la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, sí señor, Margarita Suárez. Doña Margarita, muy buenas tardes. Doña Margarita, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su situación? Mire, doctor, es que yo tengo la hija que tiene 50 años, ¿no? Y entonces ella cotizó desde el 97 a diciembre del 2008, cotizó al Seguro Social, cotizó a Colpensiones. Salud, riesgos profesionales y pensión. Entonces, después se retiró porque perdió el trabajo y empezó a cotizar después a Colpensiones en junio del 2014. Hasta la presente, esa pensión lo que cotiza únicamente pensión. Entonces, resulta que estamos buscando ver si me le dan el asunto de la invalidez. Están entrecortados. Ella tiene fracturas múltiples, ella tiene Ella tuvo un accidente laboral dentro de sus labores, doña Margarita. Estuvo trabajando, no tuvo ningún accidente laboral. Ella lo tuvo fue ahora ya después de que ya estuve en la casa. Entonces ella se me cayó, pero bájele volumen. Ella se me cayó y se le partió la cadera y tiene múltiples fracturas y tiene cirrosis hepática, tiene un pocotón de enfermedades. Yo estaba buscando ver si me le dan la pensión y no me le han querido dar el puntaje necesario. Doña Margarita, no me cuelgue, vamos a ver si necesitamos información adicional. Doctora, ¿qué podemos decir en este caso? Pues es una persona relativamente joven y con todas estas patologías, pues necesita que ese ahorro se le convierta en pensión. Doctora. Sí, claro, doña Margarita, en el caso particular de su hija, lo único que necesitamos nosotros en este evento es que así ya laboral o común, la pérdida de capacidad laboral que le califiquen a su hija sea mayor al 50%. ¿Por qué? Porque este porcentaje es el que le va a dar el punto de partida para que haya o no lugar al nacimiento de la prestación económica de invalidez. Entonces, doña Margarita, ustedes tienen que luchar, hacer todas las vueltas necesarias para que la califique, porque ya sea en este caso que está cotizando, no estaba trabajando, entonces si se logra que es de común, que es de origen común, y pasa del mayor del 50% para que el fondo donde es reconocerle esa prestación económica. Bueno, es un proceso donde se busca el reconocimiento del derecho que es completamente exigible dadas las condiciones de la hija de doña Margarita. Nuestro televidente que nos llama desde la ciudad de Cúcuta, vamos a tener ya los contactos en nuestra pantalla con los profesionales que pueden dar soluciones de fondo a esta situación tan compleja, situación bastante delicada, dadas las circunstancias y las patologías que está presentando la hija de doña Margarita, televidente de Cúcuta. Vamos a ver una pregunta, doctora Daisy, de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga respecto a este tema. Mi nombre es Johnny Landín Ariza, porque solo puedo cambiarme a fondos de pensiones hasta los 52 años. Bueno, esta es una pregunta que está dentro del marco de la ley, dentro del articulado como tal, pero ¿hay otra ruta para poder hacer ese traslado, doctora Daisy? Efectivamente, doctor Renailo, gracias. Le digo al televidente y no solamente a él, sino a todos aquellos que nos están escuchando, es que la ley dispuso esa prohibición. Dijo que las personas no podrán cambiar de régimen en régimen, es decir, de colpensiones o a los fondos privados o viceversa, cuando son mujeres que le faltan menos de 10 años para pensionarse, para llegar a la edad de pensión, es decir, 47, o cuando son hombres que le faltan menos de 10 años para pensionarse, es decir, 52. Eso lo dispuso la ley. Pero ¿qué es lo que ha venido presentando con estos traslados de fondo? Muchas veces las personas es que cuando ya se dan cuenta que están en un fondo que no le conviene, es cuando empieza a gestionar todo el trabajo de traslado de fondo privado a colpensiones o de colpensiones a fondo privado. ¿Pero por qué lo hace? Porque ve que no le sale por el mismo valor o por la misma cuantía la pensión que creían ellos ganar o que creían en la cual iban a quedar pensionados. Por eso es que hacen esos traslados.
pero como la ley lo prohíbe, ¿a través de qué medio le toca que hacer ese traslado? A través de otro medio o fuente de derecho, que es la jurisprudencia. Esta jurisprudencia, ¿quién la profiere? Son los autos, son las sentencias, son los pronunciamientos que hacen los jueces de la República, los magistrados, las altas cortes. Entonces, a través de esos pronunciamientos jurisprudenciales o de esa fuente de derecho que existe, es que se logran hacer los traslados independientemente de la prohibición que dice la ley 797 del 2003. Bueno, estas son situaciones que debemos tener muy en cuenta, todos ustedes, todos los televidentes. Hay una ruta demarcada por el paquete legislativo que nos entregaron para este sistema, pero también están las herramientas jurídicas y también muchas veces constitucionales para hacer efectivos estos derechos, teniendo en cuenta, televidentes, que estos derechos, los cuales ustedes quieren hacer exigibles, son derechos que necesitan ustedes después de los 50 años, después de los 60 años, donde la gran mayoría de televidentes ya quieren tener su situación económica definida. Doctora Daisy, vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con este interesante tema, traslado de pensiones. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente relacionado con las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Son tiempos difíciles, tiempos complicados, en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lave las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas, indispensable en estos tiempos, en esta época. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. Y 6, limpia las superficies. Campaña del Canal TRO, la mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Queremos enviarle un saludo muy especial a los televidentes que nos sintonizan también, doctora Daisy, desde la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá. Este programa lo ven en todo el territorio nacional. Doctora Daisy, tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes que nos sintonizan también a través de Facebook Canal TRO. Nos escribe Nina Velázquez, soy beneficiaria de Colpensiones. De supervivencia, a la vez cotizo como independiente en el Fondo de Protección. ¿Me puedo cambiar para Colpensiones? ¿Me pueden aconsejar? Tengo 45 años. Doctora, ¿qué podemos decirle a doña Nina que quiere hacer el traslado de fondo de pensiones? Doctora. Lina, del caso suyo no hay ningún inconveniente, está en la edad que no tiene la prohibición de que trata la ley 797 del 2003, es decir, que está a menos de 47 años. El proceso es normal. Son unas diligencias de carácter... Exacto, son unas diligencias de carácter administrativo, usted las puede hacer personalmente, va a que le den la doble asesoría, va inicialmente siquiera al fondo privado para que le den la doble asesoría de acuerdo a lo que dice la circular 016 y de ahí pues pasa al fondo Colpensiones para recibir la segunda asesoría, o sea, la doble asesoría y ya de ahí a usted le resuelven el traslado del fondo privado a Colpensiones. Estas diligencias no son tan complicadas, usted las puede hacer, inclusive no necesita delegar en este caso abogado ni nada porque la doble asesoría se la dan a usted como afiliada al sistema. Así que la invito a que vaya y haga misma la vuelta, que no se demorará más de un día en hacer eso. Lo importante es que reciba la doble asesoría y de acuerdo a lo que le diga, decide usted en cuál de los dos fondos se queda. Circular 016, doctora Daisy, doble asesoría. Expliquémosle a nuestros televidentes por qué es obligatoria en este momento. Ya nosotros le dijimos a la ciudadanía que en el momento que estaban haciendo ese traslado, año 93, 94, 95, la gente no tenía la debida información. Los ilusionaban diciéndole que
iban a entrar a ser parte de una empresa donde facturaban en la bolsa de valores, que iban a tener un incremento importante en sus ahorros. Sus ahorros solamente no se iban a convertir en pensión, sino se podían incrementar acorde al comportamiento que tuviera una bolsa de valores. Ahora, gracias a esta circular, se debe tener una doble asesoría. Para universalizar términos, doctora, expliquémosle en qué consiste y quiénes están obligados a dar esta doble asesoría. Bueno, la doble asesoría, como le dije inicialmente, se dispuso a través de la circular 016 del 2016, la Superintendencia Financiera dispuso que todos los afiliados al sistema, en este caso por ser consumidores financieros en el sentido que tienen su plata dentro de las finanzas del gobierno, deben recibir esa doble asesoría. ¿En qué consiste? Que tanto el régimen de prima media administrado por Colpensiones como el régimen de ahorro individual donde ustedes están afiliados al fondo privado, debe darle una doble asesoría que consista en demostrarle cuáles son los beneficios y los pros y los contras de cada uno de los regímenes pensionales. Es decir, cuando a usted ambos sistemas le da la sobreasesoría, le va a decir, mire, aquí en este fondo se va a pensionar de tal manera, si es en fondo privado va a tener en cuenta su núcleo familiar, va a tener en cuenta las proyecciones económicas, van a tener en cuenta los valores que tenga cada uno en su sistema ahorrado. Y si es Colpensiones, también le va a explicar cuáles son los beneficios y los contras que tiene respecto al régimen de ellos. Entonces, teniendo usted como afiliado al sistema esta doble asesoría, es decir, de que ya va a conocer, de que conoce ambos sistemas, ahí es donde usted decide en cuál sistema se va a quedar. Esta doble asesoría nació ahorita en el 2016, pero ¿cuándo han tenido la oportunidad nosotros los afiliados del sistema tener asesoría del tema? Desde que nació el sistema de ahorro individual, desde que nació estos regímenes pensionales. Lo único era que el usuario no lo sabía. Exacto, no, y no nos lo daban, porque desde cuando nació la ley 100 del 93, que es el primer momento histórico, tenían que darnos asesoría para aquellas personas que nos trasladamos del régimen de prima media por Colpensiones a los de ahorro individual. Luego salieron otras normatividades, como por ejemplo el estatuto financiero, ¿sí? En el artículo 97 dispuso ese estatuto que se le debería dar a la persona asesoría por ser un producto económico, un producto financiero. Luego viene otro momento histórico, que es el de la doble asesoría que le cuento. Entonces fueron 3 momentos históricos que hemos tenido nosotros los afiliados al sistema para tener esa asesoría o esa información de lo que es el sistema pensional y cómo se liquidan y cómo se causa cada uno de esos regímenes pensionales y cuáles son las garantías que tenemos. Por eso existe la doble asesoría y por eso desde el 2016 se está exigiendo con más rigurosidad. Pero desde que nació el sistema, desde la ley 100 del 93, en su artículo 13, dispuso de que el consumidor financiero debería dársele una asesoría, un buen consejo, como dice la norma, y un buen consejo. Inclusive, le cuento no solamente a nuestro televidente que nos está preguntando, sino a todas las personas que nos están escuchando. Mire que la misma ley 100 del 93 dispuso en el artículo 271 que cuando ese afiliado del sistema no le han dado la claridad, la información concreta, la información real, o le han impedido afiliarse a cualquiera de los 2 regímenes, ya sea Colpensión de prima media o ya sea los de ahorro individual, sí, esa afiliación que hizo en su momento se declarará ineficaz. Y de acuerdo a lo que tenemos actualmente, ¿cuáles son las que más se están declarando ineficaz? Aquellos que hicieron sus traslados o sus afiliaciones a los fondos privados. ¿Por qué? Porque no hubo una buena asesoría. Eso fue lo que pasó. No se le dio el buen consejo para tener ese consentimiento informado a través de su afiliación. Queremos decir a todos nuestros televidentes que por eso es muy importante estos espacios que abrimos para todos ustedes. Es un derecho que está estipulado desde el año 1993. Pero, apreciados televidentes, si nosotros no nos interesamos por saber a qué tenemos derecho, es muy difícil que ustedes hagan exigible ese derecho. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Don Carlos, muy buenas tardes. Muy
buenas tardes. Don Carlos, ¿de qué sector de la ciudad nos está llamando en este momento? Acá de Bucaramanga, de Real de Minas. Ciudadela Real de Minas, comuna estudiantil, comuna de las nuevas generaciones, de formación de las nuevas generaciones. Don Carlos, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Mi hija está cotizando desde el año 93 a la fecha. Ella tiene derecho a la pensión con la ley antigua o si salen nuevas órdenes de pensión, la cobija la ley antigua. Don Carlos, no nos vaya a colgar, por favor. Bueno. Doctora Daisy, 27 años cotizando la hija de don Carlos. ¿Qué podemos decirle, doctora? Don Carlos, de acuerdo a lo que he escuchado, porque imagine que he tratado también de solicitarle por allá unos contactos que tengo en el Congreso, que quiero mirar la reforma cómo viene, ¿no? Por aquello del régimen de transición. Es un hecho que viene esa reforma. Exacto. Uno de mis puntos fuertes es el tema del régimen de transición, pues para darle a conocer, en el caso de nosotros que ya estamos casi en edad, como la hija de don Carlos, ¿sí? Que estamos al portas de una pensión, de saber cómo viene ese régimen de transición. Pero de acuerdo a lo que yo he escuchado y me he podido comunicar, es que aquellas personas que nos falten menos de 10 años para pensionarnos, nos van a respetar los derechos adquiridos, es decir, nos van a respetar la forma de pensionarse de acuerdo actualmente, me imagino de la edad de uno, 55, 56, 54, 53, más o menos nos van a respetar la edad de los derechos adquiridos. ¿Y cuál es la transición que viene? Que aquellas personas que le falten menos de 10 años le van a respetar los derechos de la normatividad actualmente vigente. Solamente son conjeturas, don Carlos. Todavía no hay confirmación de ese tema. Pero es lógico que cualquier cambio normativo tiene que haber un régimen de transición. ¿Con el fin de qué? Con el fin de respetar esos derechos adquiridos y esos derechos o esas expectativas legítimas que tienen los afiliados al sistema y que están como nosotros ya en puertas de una pensión, como es el caso de pronto de su hija, que ya tiene más de 20 y pico de años de cotización. Entonces esperemos a ver cómo viene la reforma. Inclusive otro de los puntos que yo he escuchado de la reforma es que quieren coger el promedio ya no de los últimos 10 años, sino de los 20 años. Pero en este caso también tienen que tener en cuenta la transición, cómo es que se va a aplicar y cómo sería esa liquidación. Pero no creo que vaya a ser para nosotros las personas que ya estamos casi para pensionarnos. Bueno, don Carlos, doctora Daisy, todo sistema de transición o todo cambio normativo o legislativo debe ir acorde al principio de progresividad para mejorar las condiciones de los ciudadanos y la ruta de adquisición de esos derechos que se deben materializar, especialmente en régimen de transición o en régimen de pensiones. Doctora. Bueno. Perfecto, no hay ningún problema. Doctora, tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué los fondos de pensiones no asesoran bien a los ciudadanos para devolverles el dinero que tienen allá guardado? Bueno, televidentes y ciudadanos inconformes, doctora Daisy, ¿qué podemos decirle a don Carlos, a nuestro televidente que, como ya vemos, ya es un adulto mayor? Don Carlos, y a todos los televidentes, mire, ellos están utilizando una figura jurídica que se llama de la autoformación, inclusive a veces quieren negar los traslados. Doctora, disculpe, se entrecortó la comunicación, vuélvanos a repetir ese término, esa figura jurídica que están utilizando con sus usuarios. Bueno, los fondos los están utilizando, sobre todo los fondos privados, la figura jurídica de autoinformación. Y a través de esta figura jurídica denominada autoinformación es que ellos quieren o trata de impedir los traslados de los afiliados del sistema. Es cierto, y así lo dice una circular de la Superintendencia Financiera, pero también es cierto, sí, que ellos tienen el deber legal
constitucional, reglamentario, inclusive basado en todas las normas, de dar una buena asesoría, de darle un buen consejo al afiliado del sistema. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire, este tema es tan complejo, don Carlos, y a todos los que nos están escuchando, que no todo el mundo sabe de este tema. Entonces, si ustedes van a mirar, las personas que nos asesoran ni siquiera han tenido una formación en derecho para decir algo conoce del sistema o algo conoce de los temas. Doctora Daisy, disculpe que la interrumpa y Señor. Usted me corrige ya que usted es la especialista. Ese trámite de autocorrección o autoinformación que está haciendo, que hacen los fondos, hablo acorde al principio de la buena fe, ¿sí? ¿Lo hacen para subsanar esta doble asesoría que tienen que hacer y están obligados a hacerla por la circular 016? Ellos están obligados a dar la doble asesoría por la circular 016, pero es que fuera de eso existe otro pronunciamiento de la Superfinanciera que dice que los consumidores financieros tienen la obligación de autoinformarse, y eso es lo que suelen alegar los abogados de las administradoras de pensiones para hacer ver que ese afiliado al sistema tenía la obligación de autoinformarse. Sí, pero si usted va y busca una asesoría de autoinformarse, así tenga las plataformas más actualizadas, ellos no le dan esa información correcta como no es la idónea. Además son plataformas. Exacto, además son plataformas muy como le digo, no didácticas para una persona del común y corriente que de pronto le pregunta a una computadora, bueno, yo me gano tanto y en cuánto voy a salir pensionada. No, eso se necesita también saber sistema de computadores y de todo, y son personas que no van a tener esa habilidad. Ya hay que tener en cuenta que son personas adultas que no tienen esa habilidad. Exacto. Que es posible que tienen que pedirle el favor a otra persona que sí tenga conocimiento de cómo entrar a esas plataformas como tal. Es que inclusive, doctor Reinaldo, no cualquier persona sabe hacer liquidaciones, por ejemplo, de la proyección de una pensión para una persona de régimen de ahorro individual. De régimen de prima media, bien, porque es un promedio de los últimos 10 años y lo trae a valor presente año por año y mes por mes y año por año. Pero diferente liquidar una pensión del régimen de ahorro individual, porque es que ellos van a tener en cuenta las fluctuaciones del mercado. Fuera de eso van a tener unas tablas particulares de ellos, dependiendo de la edad de la esposa o el esposo, dependiendo de la edad de los hijos, dependiendo de la edad del afiliado al sistema, y fuera de eso el núcleo familiar en que está conformado. Entonces son diferentes las variables que ellos tienen para liquidar una pensión. Inclusive muchas veces la pensión, cuando ellos escogen una pensión que se llaman ellos de la modalidad que tienen ellos para pensionarse mejor últimamente, y que da lugar de pronto a que los saldos que les sobre se lo devuelva. Muchas veces, como esa pensión se va desfinanciando, llega a poquito capital que tienen que llevarlos a renta vitalicia, y ahí es donde se le convierte en salario mínimo. Entonces, esa tal pensión de retiro programado, que es muy buena de ellos inicialmente, se pasa a renta vitalicia. ¿Por qué? Porque las variables han cambiado. Entonces, lo mejor, es más fácil para una persona aprender a liquidar una pensión en el régimen de prima media de Colpensiones, a que vayamos a liquidar una pensión del régimen de ahorro individual, por lo que le cuento, por las miles variables que hay. Y en este momento, una buena información, en este caso, o una buena doble asesoría, era que le dijeran a uno cuáles son las variables, cuáles son las fórmulas que van a aplicar y en cuánto sería realmente esa pensión. Ahí sí de pronto vemos una doble asesoría o una asesoría buena, pero realmente a uno nunca le dan eso. Lo digo por experiencia propia. Yo estuve afiliada a un sistema al de ahorro individual y nunca me dieron la información correcta. Hoy, que medio sabe uno algo del tema y que trata uno de avanzar más en el mismo, es que está uno conociendo cómo es ese sistema de ellos y sobre todo cómo es que liquida. Y es que, doctora Daisy, no debe haber ni doble asesoría ni buena ni mala, idónea para el usuario como tal. Claro. 310-245-8540 y 648-4820 son nuestras líneas. Don Carlos, muy buenas tardes. Doña Carmen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias a producción. Doña Carmen, muy buenas tardes. Doña Carmen, ¿de qué sector nos llama?
Lo llamo aquí de Florida Blanca. Municipio de Florida Blanca, Casa del Canal TRO. Doña Carmen, ¿cuál es su inquietud? Doctor, está lindo. hace años mi esposo salió pensionado y a él le dijeron que había un auxilio para la cónyuge, para la esposa. Nosotros tenemos toda la documentación, hace como unos, o sea, mi esposo salió en el 2011 y en el 2013, 14, ellos con otros compañeros de la empresa pusieron un abogado, el abogado fue tal, y a ellos les salió lo de la pensión a la esposa y el auxilio, y a mí no me ha salido nada. Nosotros tenemos una abogada, la abogada la llamamos y nunca contesta. Y tenemos eso, está en el juzgado tercero laboral de pequeñas causas. ¿Usted qué me puede asesorar de eso, doctor? Bueno, doctora, antes de que la doctora Daisy amplíe esta respuesta, usted lo que puede hacer es con su abogado de confianza, escríbale un correo solicitándole todas las actuaciones procesales que ha tenido en el proceso por el cual usted lo contrató. Doctora Daisy, ¿qué podemos ampliar respecto a la pregunta, la inquietud que tiene nuestro televidente? Sí, doña Carmen, efectivamente me imagino que usted inició el proceso de acuerdo a lo que dice hace 2 años hacia atrás. Bueno, si usted logró que la sentencia le saliera hace 1 año atrás, es decir, a diciembre o a enero del 2019, de pronto usted pudo lograr ese incremento o ese auxilio que usted comenta. ¿Cómo se llama ese auxilio que usted comenta? ¿O cómo es el nombre de la figura jurídica en la ley, en el acuerdo 049 del 90? Se llama incremento pensional. ¿A cuánto equivale? Al 14% cuando es cónyuge. Y si es hijo, equivale al 7%. Esos incrementos pensionales, doña Carmen, y a todos los que nos están escuchando, se reconocieron por un promedio de más o menos 12, 13 años. Pero recientemente en enero del 2019 salió una sentencia y volvió y cambió la doctrina que tenían, la jurisprudencia que tenía en ese momento, y desconoce actualmente los incrementos pensionales. Por eso es bueno, doña Carmen, que ustedes realmente se contacte con su abogado o entre a la página de la rama judicial, inserte sus nombres completos y de todo, y ahí le sale todo lo que ha pasado, todo el histórico de su proceso. Usted misma lo puede hacer o le puede pedir el favor al que le colabore y entre en rama judicial, busque juzgado tercero laboral de pequeñas causas y ahí con su nombre se da cuenta todo el barrido histórico de su proceso. Pero le cuento, si no lograron la sentencia antes de diciembre del 2018, porque en enero del 2019 salió el nuevo cambio jurisprudencial. Lástima, lograron reconociendo estos incrementos pensionales más o menos un promedio como de unos 12, 13 años. Pero así sucede en nuestro derecho. Así sucede desafortunadamente en nuestro así sucede desafortunadamente en nuestro sistema. Muchas veces prima la seguridad fiscal de las empresas del Estado y no los derechos de las personas. Doctora Daisy, vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con este programa, Traslado de Pensiones. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, tema de pensiones, traslado de pensiones. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué debe tener en cuenta cada ciudadano para poder solicitar ese traslado? ¿O qué régimen le conviene más? Acorde a su edad, acorde a las semanas cotizadas y también a los aportes hechos, ya sea un salario mínimo, más de un salario mínimo, son factores que deben tener en cuenta las personas para poder definir bien a quién le entrega su proyecto de vida. Doctora Daisy, alcanzamos a revisar, creo que el último mensaje de nuestros televidentes aquí en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los requisitos que debo llenar para cambiarme de fondo de pensiones? Bueno, nuestra televidente Karen Luque. ¿Cuáles son los requisitos, doctora? Bueno, nuestra oyente. Vamos a esperar a que nuestro equipo de producción nos ayude a normalizar la comunicación con la de 45. Creo que ya normalizamos la comunicación. ¿Listo?
Ahora sí, sí señora, Bueno, por favor. Bueno, doña Carpe, ahorita como usted es menor de 47 años, no hay ningún inconveniente ni nada por el estilo para que usted se traslade. Lo único que necesita es tener de antigüedad 5 años dentro de su régimen donde está. Si tiene los 5 años no hay inconveniente, y si no está dentro de la prohibición de los 10 años de pensiones, se puede ir al otro régimen a pensionarse. Porque recordemos, de régimen en régimen y entre fondo y fondo del mismo sistema pensional o del mismo régimen son 6 meses, es decir, entre fondos privados 6 meses para estar cambiando de fondo privado, pero entre régimen de fondo privado al régimen de prima media con pensiones se requiere tener un promedio de antigüedad de 5 años, pero cuando la persona está menos de 10 años de pensionarse, tiene la prohibición de que no lo puede hacer, está en edad límite a 10 años de pensionarse, del resto usted lo puede hacer. Entonces el único requisito que en este momento se podría estar evidenciando es que usted tenga una antigüedad dentro de su régimen pensional de 5 años. Eso es. Bueno, me envían esta pregunta, doctora Daisy, de la ciudad de Tunja. Yo soy beneficiaria por sustitución de régimen especial. ¿Puedo acceder y cotizar por la edad? Tengo más de 47 años. ¿Qué podemos decirle a nuestra televidente que nos escribe de la ciudad de Tunja, doctora Daisy? Dice que puede cotizar por la edad. Recordemos que al inicio de esta conversación yo les comenté sí, señora, que ahorita la Corte se había pronunciado, inclusive yo creo que la Corte en ese estudio que hizo unas personas que tenían como 47, 50 años de edad, y le permite a la persona afiliarse o empezar a hacer sus cotizaciones pensando en aquello de que se venga por aquello de la pensión de vejez, por aquello de la pensión de sobreviviente o de una invalidez, y que si logra tener sus 50 semanas, pues puede adquirir esta prestación económica. Ya eso que estaba prohibido, que ya estaba acá para pensionarse a menos de 5, 10, 15 años, no. Eso, y sí me parece bien, porque ahí es donde estamos lo que dijo el doctor Reinaldo, es un pronunciamiento donde uno ve que hay progresividad en nuestros derechos sociales. Progresividad en los derechos sociales. Sí, señora. Doctora Daisy, desafortunadamente el tiempo es muy corto en televisión. Fue un ejercicio pedagógico bastante interesante para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa el día de hoy. Y todos ustedes continúen con toda la programación del Canal TRO. A continuación, Tacones en la Mano. Feliz tarde.